Vamos a ver archivos binarios en Java. Los archivos binarios o de acceso aleatorio, como es el mismo nombre de la clase para hacerlo en Java, Random Access File, es una forma que tenemos desde la programación de tomar datos que estén en la memoria RAM, no importa su tipo, ¿sí? Pueden ser ints, pueden ser char, pueden ser strings, no importa lo que sea, pero tal cual como estén los bytes en la memoria RAM, a través de Random Access File lo podemos poner dentro del disco rígido. Es que no hay ninguna conversión. Si yo tengo un entero en la RAM, por ejemplo un int en Java que ocupa 4 bytes, estos 4 bytes van a ir a parar al disco rígido, así como están. No hay ningún cambio de byte, de char, de string, de Unicode, de nada. Como está en la RAM, aparece en el disco. Y obviamente si lo tenemos que leer para hacer el paso opuesto, lo mismo que está en el disco va a aparecer en la RAM y bueno, tenemos nosotros que saber de antemano con qué formato lo hemos guardado en el disco para que cuando lo recuperemos sabemos si eso que acabamos de leer es un int, es un char, es un string o lo que fuera que sea. Bueno, ahora a continuación les muestro cómo lo hacemos en código. Bueno, en este programa siempre en el manejo de archivos hay que utilizar excepciones para abrir el archivo, para cerrarlo, para escribir y para leerlo. En este proyecto que se llama lee-escribe, esta clase tiene un atributo que es un objeto, es la referencia a un objeto de la clase Random Access File, y un string que es la ruta y nombre del archivo. El constructor recibe ese string y se lo guarda en ruta al archivo. Tenemos un método que se llama crear, abrir, escritura archivo, que a través del constructor de Random Access File construye un objeto llamado arch. Este arch es el de la referencia que creamos arriba, que según el archivo que le hayamos pasado y un atributo que va a continuación lo abre para lectura, escritura, lectura, escritura y otras combinaciones más que hay. Si quieren ver cuáles son las otras combinaciones, pueden revisar la documentación oficial de Oracle, donde les va a explicar las distintas letritas qué función tiene. RWIS y RWD, la diferencia es a muy bajo nivel. Lo que nos interesa es que nosotros ahora, desde el punto más básico de lo que vamos a explicar, es que la R y la RWD nos permiten discriminar si queremos abrirlo para leer o abrirlo para leer y escribir a través de un único constructor, de un único método. Y bueno, en el caso de quererlo abrir para lectura y escritura, si no existe, entonces lo crea. En las clases que yo le mostré anteriormente, el file output stream, si el archivo ya existía, lo pisaba con uno nuevo. Acá nosotros tenemos la posibilidad de no pisarlo, en el caso de que ya exista, y solo modificarlo. Bueno, empezamos con entonces instanciar un objeto Random Access File. Si llamamos a este método a crear, abrir, escritura archivo, lo va a abrir para RW. Así como tenés un método para crear o abrir el archivo, para escribir o leer, tenemos uno que es solo abrir para leer, que solo abre con la R. Y de nuevo lo mismo, si instanciar un objeto Random Access File, que le pasamos la ruta y el modo de operar sobre ese archivo. Lo guarda de nuevo en Arch, o sea que según a cuál de estos métodos llamemos, en Arch vamos a tener un objeto Random Access File siempre, pero uno va a ser para leer y otro va a ser para leer y escribir. De nuevo siempre en manejo de excepciones. Para cerrar lo mismo. Y para leer y para escribir, bueno, ahora vamos a hacerlo de otra manera. De este objeto Random Access File que se llama Arch, yo en este momento, para este programa, les voy a mostrar utilizar un método que se llama readInt, que lo que hace es leer un entero del disco y llevarlo a mi programa. En este caso lo estoy imprimiendo en la consola. Y un método que se llama writeInt, que lo que hace es escribir un entero. Yo le paso un entero como argumento y me lo escribe en el archivo apuntado por el objeto este Random Access File. Les voy a limpiar la consola. Le voy a mostrar la carpeta del proyecto, ¿sí? Que no tiene nada. Voy a correr el programa y bueno, vamos a ver que se creó un archivo y en la consola me apareció una impresión de los números del 0 al 1023. ¿Qué hace este programa? Bueno, vamos al main. Este programa lo que hace es instancia un objeto lee escribe y le pasa la ruta al archivo. Acá no le estoy pasando la ruta, sino que es solo el nombre del archivo. Y después con crea, abrir, escritura archivo, abro ese archivo para crearlo o para escribirlo.
si ya existe para escribirlo y si no existe para crearlo. Llamo a escribir enteros, que le escribe enteros, y después lo cierro. Después de cerrarlo lo vuelvo a abrir, pero lo abro para leer solamente. Llamo a leer enteros, que es lo que me está imprimiendo esto en la consola, y luego lo cierro. Escribir enteros lo que hace es loopear con un for, es decir, en 1024. Y el leer enteros, bueno, hace lo mismo, loopea 1024 veces leyendo int. O sea que yo de antemano tendría que saber cuántos elementos voy a leer, o leer hasta que no encuentre el fin del archivo, ¿sí? Bien, ahí entonces le mostré que se creó un archivo y que se pudo leer del archivo, porque lo que está impreso acá, me lo imprimí este print del n, y eso salió de haber hecho un read int de arch, que es el objeto random access file que apunta al archivo. Vamos a ver el archivo que tiene adentro. Acá vamos a empezar a abrirlo con el gate. Con el gate me aparecen todas letras raras, me sale un mensaje de la codificación, que no tiene caracteres válidos de la codificación que espera este editor de texto. Y si ven, hay un patrón que podemos llegar a darnos cuenta. Por ejemplo, es como si hubiéramos apretado Shift y las letras de la primera fila del teclado. Después aparecen los números, después aparecen los caracteres en el orden que está en el teclado, ¿no? Las letras aparecen en orden alfabético. Como que uno no llega a comprender qué es lo que está pasando. Si yo escribí números, ¿no tendríamos que ver números acá? No tendríamos que ver números. ¿Por qué? Porque yo no lo escribí como char. En el código, el escribir enteros lo escribe con writeInt. WriteInt lo que hace es, como vimos antes, toma el entero de la RAM y lo mete en el disco, como está. No lo convierte a byte, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es de los bytes que son números sucesivos que están en el archivo, interpretados como si fueran bytes en ASCII, ¿sí? Sin embargo, los números que están ahí son los números consecutivos que imprimimos con el for. Obviamente no se puede ver ese archivo con un editor de texto que no permita ver los números en binario. Para poder ver esto, les propongo que en una consola, si tienen Linux, o con el Windows, con algún editor hexadecimal, muestramos el contenido de ese archivo. En Linux, con xdump y el atributo C mayúscula, podemos imprimir el contenido del archivo. Y lo que vamos a ver acá es un volcado hexadecimal de ese archivo. Fíjense que cada fila pareciera ser que va de 10 en 10, 10, 20, 30. En realidad va de 16 en 16, esto está escrito en hexadecimal. Fíjense que después del 90 pasa al A0, B0, C0. O sea que esto va de 16 en 16, eso es porque son 16 columnas. Lo que les estoy pintando acá son 16 columnas. Cada columna es un byte de memoria RAM, un byte de disco rígido. Esto que estamos viendo nosotros es un byte en el disco rígido. ¿Cómo fue a parar ahí? Y porque este byte estaba en la memoria RAM. ¿Y quién lo metió ahí? Y bueno, el writeInt. ¿Y quién leyó de esto y lo puso en la memoria RAM de la computadora para imprimirlo en la consola del Eclipse? Bueno, el readInt. Si se fijan acá, cada 4 bytes, porque es el tamaño que ocupa un entero en Java, tenemos un número. Este es el 0. Después de estos 4 es el 1. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá el 1 lo estoy pudiendo ver. Acá veo el 2. Después del 2 veo el 3. Después del 3 veo el 4. O sea que estoy viendo que los números consecutivos fueron escritos en el archivo. Sin embargo, nosotros no lo podemos leer con un editor de texto, porque esos números no están guardados con formato de texto, está guardado el binario. Como este programa nos muestra el contenido de los bytes y lo expresa en hexadecimal, nosotros sí podemos ver los números. Ven que después, no sé, del 9 viene el 10, que es el A en hexadecimal. Entonces es el 00000000A. Después el 11, 00000B. Y así sucesivamente van en orden creciente los números apareciendo en orden del 0 al 1023, los primeros 1024 números, que es lo que lupeaba ese for. Cuando estos bytes de alguna manera calzan justo en la tabla de ASCII, entonces, por ejemplo, no sé, el 40 hexadecimal corresponde con la arroba, que es el 64 en decimal. El 41, que es el 65, corresponde con la A mayúscula. Y así sucesivamente tendremos que ir agarrando de a 4
Esto es saber que es un entero, interpretar esos 4 bytes como un int en complemento a 2, que es como lo maneja la computadora y como lo maneja la máquina virtual de Java, y buscar en la tabla ASCII qué número es ese, ¿sí? Y así sucesivamente podríamos interpretarlo. Pero este archivo no se puede editar o no se puede ver en un editor de texto convencional, tiene que ser un editor hexadecimal. Acá lo vimos con el programa, se los muestro de nuevo por si lo quieren ver. Es el xdump. Suele estar instalado en casi todos los Linux, las distribuciones más comunes. En este Ubuntu creo que yo no lo instalé, que ya estaba. Es súper cómodo. Con el guión C mayúscula les muestra esta tablita y se los pone de un lado en hexa y del otro lado se los interpreta si es que tiene representación en ASCII. Bueno, entonces revisamos el código última vez. Construimos un objeto, le pasamos el archivo y tenemos un método para abrirlo, para leer o escribir o crearlo si no existe, un método que escribe enteros, otro que lo cierra, un método que lo abre solo para leer, un método que lee enteros y otro que lo cierra. El que escribe enteros lupea del 0 al 1023, o sea 1024 veces, y escribe esos números de forma secuencial en el archivo. Y el que lee, lo que hace es, lee 1024 veces el archivo e imprime ese int que leyó desde el disco rígido, lo interpreta cada 4 bytes, es decir, la gracia de que lea un int es que cada 4 bytes sabe que eso es un int y lo interpreta como tal. Y bueno, como está en un sistema de println, lo imprimimos y lo podemos ver acá.